Muy buenas tardes, buenísima semana, con la bendición de Dios, con ánimo, con fuerza, después de la hermosa reunión de tiempo de oración que vivimos. Ahora seguimos con la Biblia, de manera que esta parte del día está complementada para que sea de comunión espiritual y aparte crecimiento, aprendizaje con la palabra, ¿sí? Así que bueno, encontré otro versículo que ha girado por la Biblia por unos cuantos libros y no sé cómo se me había pasado, pero lo recorriendo lo encontré y digo, bueno, vamos a dedicarle un día a este. Pero primero, en el Salmo 118 tenemos, en una de esas, a ver, estoy poniéndole un nombre, pero el versículo más famoso de este canal y de esta temporada especial que estamos viviendo, que es el que todos los días utiliza el pastor Carlos para darnos el saludo. En el Salmo 118, versículo 24, está: este es el día en que el Señor actuó, regocijémonos y alegrémonos en él. ¿Sí? Lo tengo acá también en la Reina Valera, que es el que se repite de memoria. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Interesante ver, uno dice, este es el día que hizo Jehová en Reina Valera, y la versión más moderna, la NBI, es de 1999, ¿sí? Tiene 21 años, ya no es tan nueva, sin embargo es mucho más que las otras. Y dice: este es el día en que el Señor actuó. Está, el otro es el día que hizo Jehová, el Señor actuó. No sé si nos da para hacer, si hiciéramos un estudio exegético y nos pusiéramos ahí a mirar las palabras y el hebreo, pero vamos a recibirlo nomás en cuanto a su contenido, más que nada. Bueno, dije que es un versículo famoso porque todos los días aparece en la programación al comienzo de cada día, pero ¿saben una cosa? 2 versículos más arriba hay uno de los más potentes, fuertes mensajes que tenemos, y lo digo porque así fue tomado. Salmo 118, versículo 22, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y el que sigue dice: esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Por supuesto, habría que ponerse a leer todo el Salmo o parte del Salmo para no dejarlo aislado. Pero viene, dice: ábranme, en 2 versículos más arriba, ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. Es decir, un momento de gran alabanza, en un salmo que mayormente es de alabanza. Ahora, y de repente aparece en el 22, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Acá necesitamos el constructor que explique, pero, y nosotros cuidado, porque cuando aparece una metáfora así, la pasamos de largo y ni siquiera nos paramos a pensar qué quiere decir, ¿no? Pero a nivel de construcción, acá podemos ver una piedra desechada por alguna cosa, como tomando el elemento de la piedra, ¿no? Pero que después, quizás tomada por algún otro, que la puso como la piedra angular, esa piedra que está en el ángulo, en el extremo, junto al dintel. Estuve averiguando un poco para no pasar vergüenza, con un poco conocimiento de estas cosas, pero que está allá arriba, muy importante, que es la que sostiene. Ahora, ¿por qué decía esto el salmista? No hay ninguna explicación. Después el Salmo sigue, y viene esto hermoso, lo del día que hizo el Señor.
es posible que se pensara como piedra, o sea, ¿qué dice esta metáfora? ¿No? Hablando de piedra, de algún rey que haya sido desechado por las incursiones enemigas. Israel, que esto sea una promesa para un tiempo después de haber sido desechado, vencido, destruido, puede ser. Pero el tema es que en muchos sitios del Nuevo Testamento este versículo y esta metáfora ha sido tomada. Así que quiero que la veamos en este rato nuestro. 3 evangelios, libro de los Hechos, Efesios y Pedro, primera de Pedro. De manera que, miren qué importante es este versículo. Bueno, los 3 evangelistas de los 3 evangelios llamados sinópticos, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas, tienen este versículo. Ahora, no tendría sentido si lo leemos para corroborar y decir, uy, miren, dice la piedra que desecha. No, tiene sentido si vemos el contexto, si vemos dónde está. Incluso recorrí los acontecimientos de las páginas anteriores como para ver en qué contexto estaba este versículo. El dato más clave es que fue después de la entrada triunfal a Jerusalén. Y casualmente o no casualmente, en ese salmo, después de este es el día que hizo Jehová, después aparece ahí, bendito el que viene en nombre del Señor, que fue lo que a Jesús le dijeron en la entrada triunfal, ¿sí? Pero bueno, eso es un dato para entender. Pero después de este contexto hay parábolas, hay puesto en duda la autoridad de Jesús, varias cosas, hasta que de repente Jesús dice, escuchen otra parábola. Yo no me acuerdo si la leímos, si la vimos cuando vimos las parábolas, pero me parece que no. Ha contado otra parábola anterior, pero ahora dice, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores agarraron a estos siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Jesús termina diciendo, ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Y la gente que estaba ahí respondió, hará que esos malvados tengan un fin miserable y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Así que el 22 y el 23 dijo Jesús. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esa piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. El final de este pasaje, y si está igual en los otros ya no lo vamos a leer, cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero tenían miedo a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Vamos a Marcos 12, comienza el capítulo. Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas.
y contó exactamente la misma parábola de los labradores malvados. Creo que es una de las más duras, ¿no? Si entendían, y entendieron la gente que estaba ahí, entendieron los principales de los judíos, ¿sí? Era la más dura, la más directa, digamos, de decir lo que iba a pasar, lo que había ido pasando con los profetas de Dios y lo que iba a pasar con el Hijo de Dios. Acá lo cuenta, sigue, porque tengo la Biblia que tiene las palabras de Jesús en rojo, entonces me es más fácil darme cuenta. Termina Jesús el cuento y dice, ¿qué hará el dueño? ¿Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros? Y no pone la respuesta. Dice, ¿no han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esta es obra del Señor y nos deja maravillados. Y después de terminar de hablar Jesús, vuelve otra vez a decir, Marcos en este caso dice, cayendo en la cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo. De manera que acá no hay duda de que esa frase ha sido usada justamente como corolario a esa parábola tan fuerte y tan dura para los israelitas. Vamos a ver Lucas. Lucas está en el capítulo, hay mucha, acá está, 20, capítulo 20, versículo 9. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un relato distinto de Lucas. Bueno, acá cuenta todo tal cual, tal cual, tal cual. Hace la pregunta, ¿qué les hará el dueño? ¿Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros? Y dice, al oír esto, la gente exclamó, Dios no lo quiera. Y Jesús mirándolo fijamente, Jesús les dijo, entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y agrega, todo el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Pero esto no es lo que estaba en el Salmo 118, así que a buscar las referencias y ver que lo que está citando allí es Isaías capítulo 8. Entonces, capítulo 8. Fíjense, 8:14. El 13 dice, solo el Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo, solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. El Señor será su santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. De manera que Mateo y Marcos solamente ponen en boca de Jesús el Salmo 118, pero Lucas agrega Isaías 8, donde es la misma línea de pensamiento. O sea que tanto en los Salmos, tanto en Isaías, había esta metáfora de una roca que iba a ser piedra de tropiezo, y en este caso clarito, para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Y eso perfectamente en concordancia con la parábola de los labradores malvados. Bueno, terminamos con los evangelios, nada de esto cuenta Juan, y vamos al libro de los Hechos. Hechos 4:11. ¿Y qué encontramos acá? Este versículo fue citado por el apóstol Pedro en su famoso discurso del capítulo 4, cuando el consejo los mandó llamar, preguntándoles con qué poder o en nombre de quién hicieron esto. Y miremos cómo es que usó este versículo Pedro. Cuando dijo en el versículo 10,
Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Me parece que estos son 3 versículos, creo, 3, 4. Es el mensaje de salvación con centro en Jesucristo y en la obra de Dios de la resurrección, y en que ningún otro más perfecto y completo que hay en la Biblia. Me puedo equivocar, pero después de leerlo, lo hemos leído cuando hablamos de estos capítulos, después de Pentecostés, recordarán, pero de leerlo ahora pensando que está diciendo, y acaba de decir que ese hombre, el lisiado, ha sido sano por Jesucristo, pero después ahí, gracias a Jesucristo, crucificado por ustedes, resucitado por Dios, y además les aclara el texto del Antiguo Testamento, del Salmo 118, que ellos conocerían perfectamente bien, pero no habían de ninguna manera, con los 3 años de Jesús recorriendo todo Israel y predicando, no habían entendido que a él se hablaba de la piedra y dice, desechada por ustedes los constructores. Está hablando de quiénes son los constructores de que habla el Salmo. Y ha llegado a ser la piedra angular. Impresionante este testimonio de Pedro, el momento en que Pedro lo dijo, el hecho que nos haya quedado tan claro y el hecho que podamos usarlo para evangelizar. Si queremos tener así redondito el mensaje del Evangelio, aquí está de una manera tremenda. Y para los israelitas que conocían tan bien el Antiguo Testamento, acá está la explicación de esa metáfora que estaba ahí en medio del Salmo 118 y que mucho no se entendía a qué se refería. Bueno, y seguimos, Efesios 2. ¿Dónde está Efesios 2? Efesios 2, versículo 19. Nada en Gálatas. Sí, en Efesios 2, 19. Es todo ese pasaje que Pablo habla de que Dios hizo reconciliar a ambos, está hablando de gentiles y judíos en un solo cuerpo, que dio muerte a la enemistad, que vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu, ahí tenemos todo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nuevamente la Trinidad. Por lo tanto, les dice, cuando hay un por lo tanto, bueno, después de todo esto, en consecuencia, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, y acá vuelve otra vez la construcción, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, sobre la Biblia, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Acá no hay ninguna explicación, acá no está toda la cita, pero acá está sí en el pensamiento del apóstol Pablo, judío que sabía las escrituras con totalidad, vuelve a aplicar esto de ese versículo del Salmo 118 acerca de que Jesús era la piedra del ángulo, a pesar de que la habían desechado los constructores. Bueno, Efesios, nos queda Primera de Pedro. ¡Ay, Pedro que lo había usado ahí al comienzo, después de la resurrección! En Primera de Pedro 2, 4,
que primero dice, por tanto, abandonado toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidia, calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Leí 1, 2, 3. Y en 4 dice, Cristo es la piedra viva. Pablo usa la piedra angular, Pedro usa la piedra viva. Ah, bueno, pero dice, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. De manera que acá vuelve otra vez el versículo del Salmo 118 y sigue hablando, porque acá desarrolla, empieza por ahí y desarrolla todo un pensamiento en base a eso de la piedra viva. Y dice, al acercarse a él, también ustedes son como piedras vivas. Bueno, acá extendió el mensaje y acá empieza el maestro a enseñar. Piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Yo pensé que acá terminaba, ¿no? El desarrollo. Y dice, así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Digo, pero esta no es la del Salmo 118. Pongo en Sión una piedra principal, esta no ha sido desechada, escogida y preciosa. Isaías 28, de manera que toda la Biblia está regada por esta idea, por esta metáfora. A ver, 28, 16. Pero tengo que mirar lo que viene antes, escuchen. Dice en el 15, ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no nos podrá alcanzar. Ojo con las calamidades, ¿no? Porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. Acá está tomando las palabras, ¿no? De los que nada tenían que ver con Dios. Y dice, el 16, por eso dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Isaías 28, 16. A ver cómo lo citó Pedro, que ya me olvidé. Pero dice, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Tal cual, Isaías 28. De manera que empezó este párrafo diciendo que Cristo es la piedra viva. Dice que ustedes, que nosotros somos la piedra viva, y recuerda, da el sustento y la base del Antiguo Testamento, de la palabra del profeta Isaías, para decir esa cita maravillosa que ya decía que pongo en Sión una piedra principal. Y dice Pedro, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Así que pone la cita de la piedra positiva para los creyentes, de Isaías 28, 16, pero recuerda, por si acaso, la cita dura y difícil del Salmo 118, diciendo, hablándole a aquellos que desecharon esa piedra y Dios la puso como la piedra del ángulo. Y también dice, porque Pedro no se quedaba corto con las citas bíblicas, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Isaías 8:14, la que leímos recién también. De manera que acá están las tres citas, la principal del Salmo 118 y las dos de Isaías, que tomaron esa misma
ilustración tan clara de la piedra que hace caer o que marca como piedra preciosa a los que son seguidores. Y agregó, a ver, la roca que hace caer, tropiezan, lo explicó Pedro, tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados, porque el pueblo de Dios estaba destinado para ser el pueblo de la palabra, y se habían alejado, la habían desechado, y me parece terrible porque Jesús usó esto, Jesús lo explicó, Jesús lo dijo con esa parábola tremenda como para que se hubieran dado cuenta y hubieran abierto los ojos, pero no. Termino la porción esta de Pedro porque es como que no los quiere entristecer, ¿sí? Primero habla de que son piedras vivas, el mensaje positivo, después el mensaje negativo del Salmo, y ahora les dice en el 9, pero ustedes son, y estos son los creyentes, esta es la iglesia de Jesucristo, y agrego, esta debe ser la iglesia de Jesucristo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y les dice, para terminar el pasaje, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Bueno, tremendo capítulo 2 del apóstol Pedro, ¿eh? Lo hemos conectado con ese pasaje tan impresionante del libro de los Salmos, Salmo 118, y entonces todos estos usos, que lo dio Jesús, que lo dio Pedro en el discurso trascendental ahí después del de Pentecostés, y que lo dio Pablo, y que lo volvió a poner Pedro, de manera que ellos, los hombres que tuvieron el Evangelio, para llevarlo por todas partes, por un lado, y para escribirlo. Los dos fueron los llamados a escribirlo, especialmente junto con el apóstol Juan, para volver a usar esta metáfora tan fuerte y tan clara, ¿sí? La piedra que desechada fue puesta por Dios en el mejor lugar, y la piedra que también puede caer y hacer caer piedra de tropiezo, ¿sí? Me hizo pensar esto también los que en el día de hoy tienen un corazón de piedra, los que de ninguna manera pueden ver, aunque escuchen, el mensaje del Evangelio. Y también para la iglesia, que tenemos una tarea, porque acá Pedro decía clarito un montón de títulos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, todo eso es lo que Dios nos ha comandado para poder buscar las piedras de tropiezo de las cuales está lleno el mundo, y por eso está de esta manera. Muy bien, gracias a Dios por su palabra. Una vez más terminamos. Que el Señor nos bendiga, nos guíe, nos cuide y nos dé palabra a cada uno de nosotros para toda la gente, para todas las piedras duras que tenemos alrededor de nosotros. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana.